¿Cuál es su profesión de fe y nombre? Soy el padre José Vicente, sacerdote de la Iglesia Católica, soy por tanto católico. ¿Qué es el Verbo? Antes de responder a la pregunta, me gustaría precisar lo siguiente. El término verbo procede del latín verbum, y verbum se traduce por palabra. De hecho, en latín, palabra de Dios se dice verbum Dei. Creo que en español, en este contexto, es más clarificador hablar de palabra que de verbo, pues este término lo solemos emplear más para hablar de la acción que realiza un sujeto. Dicho esto, la palabra es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. La palabra es alguien, es personal. La palabra es amorosa, expresa amor, actúa por amor. Es bendiciente, o sea, dice el bien. Es benevolente, es decir, quiere el bien. Es benefactora, es decir, hace el bien. Todo ello en un movimiento simple y único. La palabra es creadora por puro amor. Nombrando, da el ser a las cosas y deja en ellas su huella de bondad. Crea un interlocutor a su imagen y semejanza y le llama a compartir la palabra y el amor. La palabra es reveladora, nos da a conocer el corazón de Dios y su voluntad de salvación. La palabra se encarna, se hace historia, toma de lo nuestro, es decir, nuestra naturaleza humana, para darnos de lo suyo, es decir, divinizarnos, hacernos hijos de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, nacido de María. La palabra es luz para guiar en la historia nuestros pasos. Es sentido y fuerza para caminar. La palabra es redentora y salvadora. Se entrega totalmente para rescatarnos de la realidad mortífera del pecado y para colmar totalmente nuestra sed de amor. ¿Cuál es el sonido para designarla? Por un lado, los términos que utilizamos en las diferentes lenguas. Por ejemplo, dabar en hebreo, logos en griego, verbum en latín, palabra en español. Pero como es más grande que nuestra capacidad de designarla, el silencio sería un buen sonido para la palabra. Escuchar el silencio de tantos ruidos externos e internos para escuchar a Dios que nos habla. De todas maneras, ha habido muchos grandes músicos que han hecho música a partir del eco que Dios ha hecho resonar en su interior. La música que han compuesto puede ser vista como una pequeña encarnación de la palabra. Sus sonidos pueden ayudarnos a vibrar con la palabra, a expresar nuestras palabras interiores. Relación, palabra, naturaleza. Entender la naturaleza como creación es decir que en su origen está Dios. Y recordemos el principio de la Biblia, el principio del libro del Génesis. Y dijo Dios, hágase. Es la palabra creadora. Todo fue creado por Él, se dice más adelante. Palabra que hace ser, que comunica el ser,
que deja su huella en todo lo creado. Palabra que es pronunciada por puro amor, y al ser pronunciada, crea interlocutor y genera diálogo. Por eso se puede decir: las criaturas alaban a su Señor. Relación palabra-hombre. El ser humano forma parte de la creación. Hombre y mujer los creó. Y los creó a su imagen y semejanza, es decir, con capacidad de conocer, de amar y de decidir responsablemente. Creó al ser humano con capacidad de palabra para, en diálogo con él, guiarlo en el amor hacia su plenitud. ¿Cómo debe abordarse la palabra? Contemplándolo en Jesucristo, contemplando la palabra en Jesucristo, sobre todo en el acto supremo de amor entregado que es la cruz. Darse cuenta de la desmesura del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Dejarse afectar por esa generosidad sin límites y reaccionar abriéndose, agradeciendo, entregándose a Dios en el amor a los hermanos. Relación palabra-enfermedad. La palabra enfermedad en sí misma viene del latín y quiere decir no firmeza, fragilidad. La no firmeza, la fragilidad, es un rasgo de la condición humana. En realidad, todos podríamos llamarnos enfermos. Sin embargo, llamamos enfermo a la persona en la que en un momento determinado la fragilidad se hace más notoria. Jesucristo, la palabra hecha carne, verdadero Dios y verdadero hombre, como verdadero hombre compartió nuestra condición frágil, tuvo mucha relación con los enfermos, curó a algunos, compartió el dolor y el llanto ante la enfermedad y la muerte. Él mismo padeció, fue crucificado y resucitó, abriendo así el horizonte de la esperanza en la historia humana. Jesucristo resucitado hoy acompaña al enfermo, al que padece cualquier tipo de fragilidad, fortaleciéndole interiormente y abriendo su vida a la esperanza. Este es el sentido de uno de los sacramentos de la Iglesia que se llama la unción de los enfermos. La cercanía de Jesucristo al enfermo para darle la fuerza interior que necesita. Relación palabra redención. Como he dicho antes, Jesucristo es la palabra redentora y salvadora. Se entrega totalmente para rescatarnos de la realidad mortífera del pecado y para colmar totalmente nuestra sed de amor en un horizonte de eternidad. La profesión de fe debe religarnos a la palabra. La profesión de fe del católico es el credo. Es una fórmula comunitaria que resume las verdades de la fe. Tiene una estructura trinitaria. Alude al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como también ocurre en la fórmula del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo expresáramos en forma dinámica, podríamos decir: al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Es decir, dicho con lenguaje más sencillo, nuestra vida es peregrinación. Caminamos hacia el Padre, que es la meta. El camino es el Hijo,
y el aliento, el ánimo y la fuerza interior es el Espíritu. Claro que la profesión de fe debe religarnos a la palabra. Jesucristo, palabra del Padre, dijo de sí que era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por mí. Identificarse y unirse a Él, seguirle con la fuerza del Espíritu, nos conduce, a través de las circunstancias de la historia, hacia el Padre. Muchas gracias.